Señoras y señores, llegó el momento de poder hablar con él. Tema importantísimo. Todo el mundo atento porque lo estuvimos anticipando también. Con estas imágenes lo presentamos porque vamos a estar hablando de los niños y, atención, los alimentos ultraprocesados y su relación con la tecnología. Estamos con el especialista, obviamente, de odontología integral, Sebastián Elcano. Buenas tardes. Bienvenido a Tardes de Primera. Buenas tardes, Uec. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. No, por favor. Un saludo a la audiencia, de radio, de televisión. Estamos por todos lados. Estamos por todos lados. Sí, señor. Y bueno, señor, vamos a hablar un poquito de algunos temas disparadores de un montón de cuestiones que están surgiendo claro que sí. en la sociedad y que lamentablemente nos atraviesan a todas las personas. Qué bárbaro, porque yo escuchaba, ya veía el título nada más y digo, Dios mío, estamos todos atravesados por el uso de las pantallas, por la comida express, lo ultraprocesado, todo eso, y todo tiene que ver también con la salud, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, vamos a tocar varios temas, los cuales van a unirse en un momento y entender por qué hay un montón de síntomas que por ahí no captamos, y vamos a tratar de darle un poco de visibilidad para poder ver de las cosas que estamos transitando básicamente con la alimentación, con el uso de pantallas y todo lo que ocurre en el cuerpo básicamente. Sí, y sobre todo con los niños, ¿no? También así en la práctica es lo más fácil a veces de ver, de comprar y convidarle al nene el chisito, el nacho, sí, ¿no? Por ahí la falta de tiempo, la dinámica familiar ha cambiado mucho en los últimos años, se trabaja mucho, se corre mucho para llegar al trabajo y los tiempos se han acotado mucho. Totalmente, totalmente. ¿Cómo prevenir, cómo empezar a tratar el cuidado de esta manera? Bueno, voy a empezar hablando un poquito, voy a ir tocando algunos temas por arriba porque cada tema en sí podría ser un tópico de otra charla. Entonces, para adaptarnos a los tiempos de la tele vamos a hacerlo más explícito posible. Una intro, muy bien. Bueno, los alimentos ultraprocesados que se llaman son alimentos que justamente sufrieron un proceso por el tema de la industrialización, que cada vez la población crece más y cada vez se necesita más comida, hay más demanda de alimentos. Y sobre todo esos procesos lo que hacen es estirar la vida útil del alimento, le agregan un montón de componentes químicos que lo hacen más agradables al sabor, estiran la fecha de vencimiento y un montón de aspectos de esos componentes que se le agregan repercuten en la salud de las personas. Básicamente hay dos factores que voy a nombrar hoy, que es uno, es un azúcar relativamente nuevo que se incorporó en los alimentos, que se llama jarabe de maíz de alta fructuosa. Lo nombro y lo menciono con todo el tiempo con mis pacientes, porque es un reemplazante del azúcar convencional, de la sacarosa, que es más económico y endulza más. Entonces se está aplicando en toda la industria alimenticia, lamentablemente, y tiene un proceso de metabolización, de absorción del cuerpo que no es tan sencillo, más bien complejo, que genera un depósito en el cuerpo a largo plazo. El cuerpo puede tolerar hasta un 50% de la dieta de hidrato en general, sea distintos tipos de azúcar, sean inclusive hasta las frutas tienen azúcares, pero tolera hasta un 50%. Ese freno en la absorción del organismo genera que los hidratos de carbono se depositen y se transformen en grasas. Las famosas grasas viscerales que se llaman, que son las que se depositan en los órganos y lamentablemente en los niños generan patologías tempranas, que es lo que decíamos al principio, como puede ser insuficiencia renal, hígado graso, problemas renales tempranos y problemas fallas cardíacas también, y un montón de patologías como puede ser diabetes, por ejemplo, y otras más que atacan tempranamente a los niños. Es gravísimo porque sí, estamos hablando de azúcares, de lo dulce y los niños, esa golosina, eso primero, ¿no?, que uno intenta a veces comprar, es lo primero que comen los chicos. Pues justamente el problema es el depósito que a largo plazo va generando acumulación. O sea, en algún lado se tiene que quedar si se deposita y lamentablemente cuando se exceden los niveles de aceptación de hidratos se pasa a ser una grasa y no la grasa muscular. La grasa interna, la que sale en el laboratorio cuando te haces un colesterol, un triglicérido, bien, saltamos a ver los niveles, por ahí dan altísimos y no es solamente el estereotipo de lo que se ve físicamente en la persona, inclusive si hace deporte y demás, bajamos esos niveles, pero son las grasas más complicadas de eliminar. No es como cuando haces ejercicio, bajás de peso y está, eso es mucho más complejo. Rápido, se queda arraigado ahí. Sí, lleva mucho tiempo de depurar el organismo. Se puede, pero es complejo.
Eso por un lado. Bien. El otro factor de alimentación grave que está hoy, además del jarabe de maíz de alta fructuosa y todos los componentes de colorantes y conservantes, es, como te decía, el nivel de acumulación de glucosa que se genera y ese exceso de energía que queda en el organismo. Bien. Tal cual. Y ahora vamos a tocar por arriba el otro tema, que es dispositivos electrónicos, y después vamos a unir esas dos cosas para ver qué daño genera en el organismo. Bien. El exceso de pantalla, de luz blanca que se llama, y todos los efectos que generan los dispositivos electrónicos, que lamentablemente hemos naturalizado mucho. Claro. Del 2000 hacia acá fue una invasión de Furor. dispositivos Sí, electrónicos sí, y de comida chatarra. Tremendo. Podemos nombrar un montón, bebidas cola, como decía el muchacho que estaba antes, los snacks y un montón de cosas que generan un perjuicio, que no son alimentos en realidad. Lo tomamos como un alimento, pero no. Y cuanto más proceso tiene, más lejos estamos del alimento en sí. Completamente. Así que bueno, el uso de dispositivos electrónicos genera, vamos a hablar de lo más básico, lo más primitivo, una disfunción en lo que sería el reloj biológico o ciclo circadiano, que se llama, que se habla mucho de eso. Y para decirlo en palabras simples y no irnos tanto a tecnicismo, lo que sucede es lo siguiente. En los orígenes de la humanidad, el ser humano se levantaba cuando salía el sol y se iba a dormir cuando el sol se acostaba. Claro. Eso era la lógica. Exacto. Y el cuerpo actúa en función de eso. Es decir, los neurotransmisores, que son sustancias que regulan la función del sistema nervioso y del organismo, regulaban. A la mañana liberaban adrenalina y cortisol. Estoy diciendo liberaban porque ahora se va a entender por qué. Y por la noche, antes de dormir, melatonina y dopamina. Los de la mañana nos daban la energía para transitar el día y los de la noche nos preparaban para irnos a dormir y descansar. Descansar, que es justamente lo que ahora vamos a explicar por qué no se está descansando. Se duerme pero no se descansa. Sí, señor. Y ese reloj biológico se vio alterado y se rompió de alguna manera con la introducción de alimentos ultraprocesados a nivel masivo y dispositivos electrónicos que, como te digo, nos hicieron creer que son necesarios, pero no lo son, menos para los niños. Los niños necesitan jugar, andar en bicicleta, jugar al fútbol. Eso necesitan los chicos. Sí. Que se ha perdido bastante con esto de la pantalla también, o es un cambio generacional también. Quizás por eso son herramientas útiles, pero en su justa medida, como Correcto. todo lo que sea en exceso hace daño. Desde lo más sano también, inclusive. Es que nos está afectando a nosotros, a los adultos, a la noche. O sea, bueno, en mi caso particular, aparte que uno se pone más creativo, agarra la compu, se pone a mirar material y Tal demás, cual. y no te das cuenta la cantidad de horas que estás. Sucede que por la noche deberíamos entrar en periodo de reposo en nuestro organismo. Correcto. Y lamentablemente el dispositivo genera liberaciones a baldazos de adrenalina y cortisol. Entonces la dopamina se ve colapsada, el sistema nervioso central está alterado. Y voy a decir ahora un ejemplo que yo a título personal le explico a mi paciente para que se entienda fácil. Sí. El cuerpo funciona como una pila, entonces nos levantamos con la pila llena y nos deberíamos ir a dormir con la pila vacía para la noche cargarla y arrancar con las pilas nuevas. Nueva, renovada. Eso no pasa, lamentablemente. ¿Por qué no pasa? Porque nos vamos a dormir con la pila llena. Claro. Ahí entonces el sistema nervioso Estimulada, central se claro. pone loco. Sí. Porque dice, che, esto tendría que estar vacío, está lleno. Y a algún lado tiene que descargarse eso. Y ahí vamos a hablar de síntomas de una problemática muy grande que se llama trauma oclusal. Que ese trauma oclusal se ve, para decirlo también y desglosarlo y decirlo en palabras simples, se ve con síntomas como puede ser el bruxismo, que es lo que se conoce como apretar los dientes, o como, bueno, en palabras más sencillas Claro de que eso. sí, el bruxismo. Sí, Es una vía de descarga del sistema nervioso central cuando hay energía residual dando vueltas que por algún lado tiene que salir. Es una vía de descarga. Sí, y sale por la articulación temporomandibular y se ve reflejado también en los dientes, en los músculos, en todas las estructuras que lo conforman la articulación. ¿Y por qué no en la rodilla, por ejemplo, que también es una articulación móvil? Porque está pegada al cerebro la ATM. Entonces el cerebro descarga ahí, descarga en la boca. Y ahí es donde los odontólogos vemos visible ese problema. Si bien es algo que nos atraviesa todo y todos los profesionales de la salud tenemos responsabilidad sobre esto, por más que a veces se haga vista gorda y algunos estamos comprometidos, otras personas por ahí no tanto, pero es importante hacerse cargo de la parte que le toca a cada uno. Claro. Como agentes multiplicadores de salud tenemos que hacer ver este problema. Por supuesto. Y bueno, como te decía, el desequilibrio energético junto con niveles de glucosa muy altos en sangre generan que
voy a nombrar a un doctor muy conocido acá en la ciudad de Neuquén y que respeto mucho, el doctor Rubén Tomati, que es especialista en ATM y dolor facial. Él siempre decía, la gente se va a dormir pero no descansa. ¿Por qué? Porque queremos descansar, pretendemos descansar y nos vamos con un sistema nervioso alterado, porque nos quedamos con la pantalla hasta último momento en la mano, Claro. con un sistema digestivo en acción, porque nos comemos un chocolate con un cafecito a la noche Sí, para no perder la costumbre, Obvio, algo picoteando mientras estás con la pantalla. y con un metabolismo activo. Entonces, todo el cuerpo está funcionando y nosotros pretendemos descansar. Arrancó otra vez, era claro, cuando tenés que dormir, qué Claro. bien explicado, es impresionante. Así que- esa es la actividad justamente que cuando tenés que descansar, empezás a activar y tenés, bueno, y el bruxismo es impresionante también. El daño que hace no solamente esa glucosa también en los dientes, sino también esa energía sobreexigida. Es que es lo que se ve, por eso digo, por eso hice hincapié en la palabra síntomas, son cosas que visualizan, el síntoma es una visualización de un problema, en definitiva. ¿Ok? Entonces el bruxismo uno lo siente porque se levanta con la mandíbula acalambrada, con los músculos cansados, bien, marcas en los dientes, que son como que los odontólogos decimos, bueno, tenés como microfracturas marcadas que se ven con la luz, Sí, en el señor. sillón se nota. Pero básicamente poner enfrente el problema que la persona ya tiene, que venimos teniendo hace un montón de años. Y en los chicos, lo que me preocupa personalmente a mí, es el daño que se genera en la articulación principalmente. Los dientes, los chicos lo cambian, ¿ok? Es un problema grave igual, Sí, pero, señor. pero hay una reparación. En los adultos podemos hacer una prótesis, podemos hacer un implante Claro. y medianamente ir equilibrando esas cargas. Pero la articulación no se cambia. O sea, hay herramientas, son bastante cruentas y bastante complejas de resolver y quedamos condicionados de por vida. Eso me parece importante. Entonces, yo creo que ningún padre le va a querer hacer de daño a su hijo en forma consciente, pero a veces esa acumulación silenciosa de dispositivos, de alimentos tóxicos que invaden nuestro organismo, generan una adicción en los chicos, que eso el cuerpo pide, inconscientemente nos hace sentir como el cigarrillo, no sé, que uno siente que lo Completamente. necesita, pero no lo necesita. En realidad es como es una ilusión que nos genera el cerebro para pedirnos más. Ahí es donde hay que trabajar y un poco a modo de reflexión, lo que para cerrar y para cada uno hacer el balance en su casa, de todos tenemos errores y todos tenemos que ir siempre para mejorar. Entonces, eso, tarea para la casa, de tratar de leer las etiquetas, Eso. de llegar a la casa y tomarnos un ratito, por lo menos, para dedicar el tiempo interno en familia a cocinar algo lo más saludable y lo más parecido a un alimento posible. Tratar de desconectarnos más temprano, una duchita temprano para relajar el sistema nervioso. Todas esas pequeñas cosas que lo hablo con mis pacientes, lo hemos hablado, Sí, señor. ayuda a relajarse y a tratar de descansar, que esa es la palabra, no dormir, irse a descansar, entonces a poder arrancar el día con las pilas cargadas y tranquilos en lo posible. Qué Es una bárbaro. lucha Es diaria. una lucha diaria, más ahora también con las infancias, tengo sobrinos, estamos viendo todos cómo también está todo sobreestimulado también desde un TikTok, desde mismos programas infantiles. Tal cual, es la era de la tecnología igual, ¿no? Total, Estamos en esa, exactamente. pero bueno. ¿En qué momento uno sabe hasta cuándo prestaste el celular y después hay un berrinche y demás? Claro. Hay todo un trabajo con eso para Claro, tener en y cuenta. trabajar esas conductas adictivas, como decir, el berrinche es una manifestación de adicción. Arranca por ahí y después se va haciendo una bola de nieve Claro que hay que que sí. tratar de irla cortando porque en los chicos se puede corregir, son maleables, los nenes los podés ir llevando. Claro. El tema es cuando se fija esa conducta, cada vez más complejo de llevar. Yo me di cuenta de algo y que lo ha marcado mi propia sobrina Emma, que la amo y que está cuando como uno es ejemplo también en el momento que ella pidió el celular y todos le dijeron que no y estamos todos en la mesa con el celular. Tal cual. Claro, es ¿Qué? como, haz lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. Exacto, sí, y ella dijo, pero si están todos con el celular en Claro, la mano, claro. ¿por qué yo no? Claro, ¿cómo lo va a tomar serio, digamos? ¿Cómo vas a tomar algo? Desde ahí arranca, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, a veces cuesta. Como te digo, siempre tenemos cosas para corregir. Y el tema es visualizar el problema y ir trabajando en las pequeñas cosas, como este ejemplo que vos dijiste, está perfecto. De darle en lo posible que el chico se vea reflejado en lo que hace uno, ayuda también Claro. de alguna manera para ir trabajando dentro de la casa
esa cuestión de alimentación. Lo mismo, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que no coma comidas procesadas si le estás hablando con un alfajor en la mano? ¿Entendés? Exacto. Es imposible. Vos comete una manzana que yo me como el alfajor. Es poco serio. No, bueno, claro. Y en eso también uno quizás no asocia la repercusión que puede tener en la salud bucal también, en los caries, tratamientos y demás también. Que bueno, ahí en Neutralix, por supuesto, en tus consultorios pueden atender, que pueden tratar, que también está bueno contar con un profesional que vaya acompañando también esos procesos que a veces son inevitables, ¿verdad? Yo cuando tomo un paciente, gracias por ahí por la... yo cuando tomo un paciente no tomo simplemente un paciente, sino un compromiso con esa persona. Bien. Es lo que trato de hacer personalmente, porque considero que como profesional de la salud, la práctica en sí es una parte, es como parchar el problema, pero no es la solución al problema. La solución al problema es involucrarse, las dos partes, ¿no? El profesional y el paciente, a querer estar mejor. O sea, lo que ya pasó no tiene sentido por mi culpa autoflagelarse con lo que ya pasó, claro. Lo que ya se perdió, lo que ya se dañó, ya está. Hay que pensar para adelante, porque todos nos equivocamos, como lo hablamos siempre, y todos tenemos derecho a mejorar. Entonces siempre se puede estar mejor, pero también peor. Bien. Hay que darle de ahí para adelante, darle la herramienta lo posible al paciente para que mejore y uno hacer su trabajo seriamente y a conciencia para ayudarlo a restablecer la salud bucal. Pero es hermoso, aparte también, si fuiste uno de los míos que de repente le escapaba al odontólogo, de repente, bueno, no lo hagas de grande, sino arrancás desde ahora también, con los chicos mismos también. Los grandes también podemos tener soluciones, pero qué importante cuidar las infancias con eso también. Tenemos la información ahí también, con todo lo que estás ofreciendo también, por supuesto, en Australia, en la clínica odontológica también, con odontología, con rehabilitación, prótesis en el día. Contanos un poquitito de eso para que la gente que nos está mirando, escuchando, inclusive ahí con la dirección y todo, para que puedan empezar a tratar. Actualmente la clínica está funcionando exclusivamente de manera odontológica. Sí, tenemos toda la especialidad en odontología, la parte estética, cirugía, prótesis, fijas, removibles. Estamos haciendo prótesis, unos servicios de prótesis en el día, completa con todos sus pasos normalmente, pero entras a la mañana, a la tarde, noche te vas con tus prótesis instaladas. Claro. No, es trabajo. Le metemos horas de trabajo y también tenemos especialistas que, bueno, tratamos de buscar la gente que nos represente también no solo como profesional, sino como persona, los valores humanos que no se negocian en ese sentido. No, claro que sí. Ahí está, diagonal 9 de julio 113, piso 2. Departamento correcto, A, sí, correcto. El número de teléfono para consultas. 299-33-29-400. 299-33-29-400. Pleno centro, diagonal 9 de sí, julio, estamos bien ubicados. 113. Hermosa la ubicación, lo único, hay que buscar estacionamiento, pero bueno, pero está bien ubicado. Queda a mano. Si no, caminando, en bicicleta, acá se viene a la salud también, le buscamos la vuelta por ahí. Exactamente, para caminar un poquitito también y para empezar a tener en cuenta esto de que por más que pasó tiempo, además, si vos podés hacer un arreglo, pero los chicos sobre todo, ¿no? Nunca es tarde para empezar. Exacto. Cuanto antes se empiece, mejor. Básicamente. Desde el primer control, de que empiezan a cortar los primeros dientes, después del año, es bueno, por más que no se haga práctica, como les decía, la práctica es una parte pequeña de la odontología, es darle herramientas a la gente, información, que considero, y siempre lo digo y lo hablo con mis pacientes, que es el recurso más preciado y muchas veces el que menos se comparte. Por ego, por egoísmo, por que se piensa que si no uno va a perder el paciente. Yo creo que es al contrario, porque eso construye el vínculo, construye la confianza y los resultados a largo plazo, que es lo que se busca, no tener un paciente hoy y mañana no tenerlo. Yo busco tener un vínculo con mis pacientes y acompañarlo en todos los procesos, en todo el desarrollo de su niño y también a los adultos. Sí, señor. Y bueno, en todo lo que haga falta, que uno pueda colaborar, sea con información o con práctica. Qué importante para mí también a lo personal y además también que es difícil a veces, y lo digo acá en vivo también, y me ha pasado, encontrar profesionales comprometidos que también te asesoren, que te informen. Muchas veces eso tampoco es tan común, así que destacarlo no es poca cosa y es clave poder empezar a hablar de estos temas también. Me encantaría que puedas volver, que podamos seguir tratando temas que competen a todo, aparte de las infancias también, pero también muchas veces el adulto
por vergüenza o por demás. Mucho prejuicio uno se hace, sí, tal cual. No se anima a empezar a encarar el arreglo. A veces hasta por cuestiones económicas también, pero qué importante es tener la salud en prioridad y tenerla en buenas manos, que me parece clave. Aquí en Clínica Australis, ¿sí? Ahí tenemos la información también, Clínica Integral, para que puedan consultar, para que puedan verte y que puedan empezar a no procrastinar también todo eso. Bien, ¿no? buen término ese. Muchas veces dejamos todas las cosas para mañana y mañana no llega nunca o llega tarde. Entonces, bueno, siempre mejor tarde que nunca, igual. Exactamente. Pero mejor que eso, Que mejor sí. temprano, mejor. Sí, Siempre señor. mejor antes. Si después. pueden prevenirlo y hacerlo temprano, exacto, Sí. que lo hagan ahora ya, no la cuelguen. Entonces, Diagonal 9 de Julio 113, piso 2A, ahí está, Australix, Clínica Integral, 299-3329-400. Sebastián, gracias. Gracias a vos, por gracias este por la tiempo. invitación. Que se puede tocar un tema que muchas veces parece invisible, que está muy socialmente aceptado Sí, señor. y es un enemigo silencioso que hay que empezar a trabajar de a poquito. Y seguir charlándolo. Sí. Esto no es solamente un Sí. blog, podemos hacer programas enteros con respecto a esta temática. Traté de hacerlo lo más dinámico Hermoso. posible por el tema de los tiempos, pero cada concepto en sí puede ser un tópico de charla Por desde la supuesto. parte de alimentación, el bruxismo, que no deja de ser un síntoma del trauma oclusal, pero se puede abrir un montón el abanico como para entender de fondo de qué se trata el problema y también la parte de alimentación y hablar, que es fundamental. Excelente, clarísimo. Gracias Bueno, por muchas esa gracias a vos. practicidad también para toda la gente. Nos vamos, nos despedimos con vos. Este aplauso para Sebastián Muchas Elcano. gracias. 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 Odontología Integral, una gran visita.